Nadie esperaba que este sería el último Navidad en la historia de la humanidad. Con la llegada de una ola de frío glacial sin precedentes, desde entonces, el mundo no volvió a experimentar la primavera. El tren de regreso a la ciudad en el que viajaba fue interceptado en las montañas debido a esta gran nevada. Con la temperatura fuera del tren cayendo bruscamente a 70 grados centígrados, el sistema eléctrico colapsó. Bajo la escasez de suministros, la gente en el tren se volvió loca. Finalmente, incluso yo fui empujada fuera por mi novio solo para cambiar un abrigo raído para protegerse del frío. Volví a abrir los ojos y una vez más subí al tren de muerte con mi novio. Pero esta vez, bajé del tren con todas mis pertenencias antes de tiempo. Sin mirar atrás, me marché en mi camión de carga y me refugié en una cueva termal llena de suministros. Cuando abrí los ojos, el olfato se llenó de un fuerte olor de humo de carbón. Me quedé un par de segundos desconcertada hasta que me di cuenta de que estaba tumbada en un duro lecho caliente. La estufa al lado del lecho ardía con fuerza, pero tenía el sudor frío en la frente y mis manos y pies estaban tan fríos como si acabaran de ser sacados de la nieve. La vieja cortina de tela en la puerta se abrió y un hombre entró. ¿Qué hora es? Levántate ya. Mi madre te pide que vayas a ayudar a preparar tamales. No me moví. Solo miraba el viejo techo y el rojo papel de papel recortado pegado en la ventana, con mi mente en un caos. Preparar tamales, papel de papel recortado, lecho caliente. Casi me olvido de que estaba en el pueblo de la familia de Javier Sánchez. El pueblo ese miré hacia el hombre sentado al lado del lecho, comiendo un baozi caliente con un abrigo puesto. Era mi novio, Javier Sánchez, el que siempre me cuidaba. Habíamos estado saliendo durante 3 años y esta era la primera vez que me llevaba a su casa para conocer a sus padres durante Navidad. Conocimos en el trabajo. En un principio, era una persona seria y atenta, siempre cuidándome. En casa, nunca me hizo cocinar ni ayudó con los quehaceres domésticos, siempre estaba muy diligente. Desde que mis padres fallecieron, hacía mucho tiempo que no experimentaba el calor del hogar. Entonces, cuando Javier me pidió matrimonio con un diamante de 100.000 euros, no dudé en aceptar. Pero cuando llegué a su casa, me di cuenta de que vivía en un pueblo remoto. Las carreteras eran de tierra y tardaba 1 hora en llegar desde la estación de tren. Las casas estaban hechas de ladrillos de tierra y parecían desconectadas de la sociedad moderna. Era una familia pobre, con 2 hermanas mayores y un hermano menor. Vivían de una pequeña parcela de tierra. Javier me dijo que era el único universitario del pueblo y que sus padres estaban muy contentos de que lo hubiera elegido. Sonreí con los ojos bajos. Claro que estaban contentos. Mis padres me habían dejado 2 propiedades y 1 millón de euros de herencia. ¿Cómo no iban a estar contentos? Desde que llegué a su casa, no experimenté el calor del hogar, sino que recibí muchos desaires. Me criticaban por mi edad y decían que era de mala suerte por ser huérfana y no estar casada a los 27 años. Si no fuera porque Javier me quería, dudo que alguien en el pueblo se atreviera a casarse conmigo, incluso con una dote de cientos de miles de euros. Viendo que no me movía, Javier se dio cuenta de algo. Después de todo, no estábamos casados y si me enfadaba por su negligencia, todo lo que él esperaba se iría a pique. Se acercó rápidamente y me ayudó a levantarme de la cama. Sofía Fernández, es la primera vez que vienes a casa. Mis padres no saben qué relleno de tamales te gusta y temen que no te guste, así que te piden que ayudes a prepararlos y charlen contigo para saber tus preferencias. No quieren que realices trabajo. Javier siempre era muy halagador. Retiré mi mano y asentí. Me voy ahora mismo. Me levanté de la cama, tomé un vaso de agua y me dirigí a un rincón del patio para lavarme. Mientras me lavaba, en la cocina al otro lado del muro, la señora Sánchez estaba limpiando ajo y el señor Sánchez estaba picando carne. Estaban riendo mientras trabajaban, como si estuvieran hablando de algo maravilloso. Pero al acercarme un poco, pude escuchar lo que estaban planeando. ¿La chica no se ha levantado todavía? Pues claro, las chicas de la ciudad son flojas. No sé si podrá cuidar de Javier en el futuro. No te preocupes. Todo se puede aprender. Cuando se case con Javier, tendré tiempo de enseñarle. ¿Te acuerdas de cómo me mandaba tu madre cuando me casé con tu padre? El señor Sánchez no respondió y cambió de tema. Estoy pensando que después de que Javier se case, Diego también debe buscar una novia en la ciudad. Es difícil encontrar una novia en la ciudad. Javier dice que piden dinero y una casa. No es como esta chica, que perdió a sus padres y dejó una gran herencia. Es una oportunidad caída del cielo. No te preocupes. Cuando Javier se case con ella, esa herencia será de nuestra familia.
Dicen que tiene 2 casas. Una vez que se casen, nos mudaremos todos allí. Hemos vivido en este pueblo miserable durante décadas. Es hora de disfrutar. Y ella va a aceptar. ¿Por qué no? Javier se gastó un diamante de 100.000 euros para pedirle matrimonio. La señora Sánchez abrió los ojos sorprendida. ¿Cuánto? Este idiota. No se preocupa por el futuro. Con ese dinero, podría ayudar a su hermano en lugar de comprar un anillo a esa chica. El señor Sánchez sonrió. Es alquilado. Cuesta 200 euros al día. De lo contrario, ¿crees que ella vendría a pasar Navidad con Javier? Después de Navidad, una vez que se casen, él devolverá el anillo. Aunque es un gasto considerable, una vez que estén casados, la casa se transferirá a su nombre. No perdemos nada. Esa chica no es tonta. ¿Va a aceptar que devuelva el anillo? Se dirá que ella misma lo perdió. Entonces, ella se sentirá en deuda con Javier y no podrá negarse a nada que le pidamos. Escuchando este plan de ganarse algo sin esfuerzo, me reí con sarcasmo contra la pared. La cara de esta familia Sánchez era exactamente la misma que en la vida anterior. En la vida anterior, al escuchar esto, tuve una gran discusión con Javier y hasta reservé un billete de tren de regreso, decidida a no tener nada más que ver con ellos. Pero esta vez me contuve. Después de todo, en comparación con lo que iba a suceder en el futuro, esto no era nada. Nadie sabía que había renacido. Tampoco nadie esperaba que el tren de regreso al trabajo sería un tren mortal. Y esta Navidad sería el último Navidad en la historia de la humanidad. En la vida anterior, me enfadé con Javier en el tren y no me di cuenta de que la nieve fuera cada vez más fuerte. Después de dormir 3 horas, me desperté y me di cuenta de que el tren se había detenido entre montañas debido a la nevada. En aquel momento, el tren repetía constantemente el anuncio, y el auxiliar del tren pedía que estuviéramos tranquilos, asegurándonos que pronto llegaría el rescate. Pero ese rescate no llegó hasta el día siguiente por la tarde. Y en aquel momento, la temperatura fuera del tren había descendido bruscamente de 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. Con la temperatura fuera del tren cada vez más baja, los pasajeros finalmente se dieron cuenta de que algo estaba mal. Empezaron a refrescar constantemente la información en sus teléfonos y descubrieron que el mundo entero había sido paralizado por una ola de frío. Y esta nevada repentina había inundado casi todas las ciudades en pocas horas. No solo el rescate era improbable, sino que no estaba claro si había alguien vivo fuera. Viendo que la temperatura fuera del tren se estaba acercando a 70 grados centígrados, el sistema eléctrico del tren finalmente cedió y colapsó. Instantáneamente, el frío y la oscuridad cubrieron todo el vagón, y la temperatura dentro del vagón también cayó rápidamente de positiva a negativa. Fue entonces cuando el ambiente en el tren comenzó a ser extraño. Al tercer día, alguien no pudo contenerse. Los primeros en causar problemas fueron un grupo de trabajadores de la construcción. Este grupo, debido a no haber comprado asientos, dormía debajo de los asientos por la noche. Y una chica que estaba sentada encima fue tocada en la pantorrilla por un trabajador en mitad de la noche y se asustó tanto que llamó a la policía. Después de este incidente, aquellos trabajadores se acordaron de la ubicación del policía de tren. Al principio del incidente, entraron furtivamente en la oficina de policía por la noche. El policía de turno fue asesinado por ellos, y con un arma, estos hombres mostraron su verdadera cara. Con la pistola, obligaron a las personas en el vagón a sacar los suministros de sus maletas, alegando que los distribuirían equitativamente. Pero en realidad, si alguien no obedecía, era disparado directamente. Y la chica que llamó a la policía fue la primera víctima. Vieron cómo la chica fue arrojada fuera del tren y el sangre en su cuello se congeló enseguida. Todos se quedaron helados de miedo y entregaron sus pertenencias uno por uno. Con las armas, expulsaron a las personas del vagón de comedor y el vagón de negocios, sellaron todas las ventanas con ropas de abrigo y cobijas, y luego almacenaron los suministros robados en el vagón de comedor. Y cada persona que había sido robada tenía que intercambiar más cosas para obtener comida. Alguien se quitó los zapatos de algodón para no morir de hambre. Alguien entregó un encendedor para cambiar un par de zapatos de algodón. En ese momento, el dinero y los objetos valiosos no valían nada. Incluso si había billetes esparcidos por todo el vagón, solo servían como combustible para calentarse. Y Javier, por un bocado de comida, cambió su único abrigo de lana delgado. Luego, casi congelado, me vendió a cambio de un abrigo raído. Para sobrevivir, me rindí. En aquel momento, me colocaron en la zona de clase ejecutiva. Además de poder calentarme en la cabina de primera clase todas las noches y comer un poco mientras ellos cometían atrocidades, el resto del tiempo,
me quedaba en la zona de clase ejecutiva sin atreverme a moverme. Durante ese periodo, me di cuenta de por qué estos trabajadores tenían tanto valor. Resultó que cada uno de ellos tenía un homicidio en su haber y las identidades con las que viajaban no eran suyas. Los suministros en el vagón eran limitados. Después de 3 meses, el número de personas vivas en el tren disminuyó mientras que el número de cadáveres fuera del tren aumentó. Hasta que los alimentos en el vagón casi se agotaron. Pronto, pusieron sus ojos en las mujeres y los niños. Nunca olvidaré esa noche de nieve. Por resistirme, clavé un palillo en el ojo de uno de ellos y finalmente fui arrojada fuera del tren. Y Javier, para sobrevivir, se unió a ellos. En aquel momento, él estaba envuelto en su abrigo, mirándome desde dentro de la puerta. Me vio golpear desesperadamente la puerta del tren y finalmente congelarme a muerte afuera. Pero, inesperadamente, volví a abrir los ojos y me encontré 3 meses antes de llegada de la ola de frío. En aquel momento, esperaba con todas mis fuerzas que todo fuera un sueño horrible, que todo fuera un producto de mi ansiedad prenupcial. Pero el sueño era demasiado real y todavía estaba atemorizada. Para comprobar si era verdad o no, le di un somnífero a Javier. Cuando desbloqueé su teléfono con su huella dactilar, me quedé boquiabierta. En los chats con sus padres, ya habían planeado apropiarse de mi herencia. Incluso consultó con una compañía de seguros sobre un seguro de accidentes con una cobertura de 1 millón de euros. Y el diamante con el que Javier me había mostrado en la joyería era, como sus padres habían dicho en la vida anterior, alquilado a 200 euros al día. Incluso la fuente de la información de alquiler estaba clara. En ese momento, el sudor frío me cubrió. Al darme cuenta de que todo era verdad, no tuve tiempo para sentir tristeza. Mientras Javier dormía, inmediatamente devolví el recibo y la caja del diamante a la joyería y lo devolví con un 20% de descuento. Una vez que tuve el dinero, hipotecé el título de propiedad de la casa que la familia Sánchez codiciaba y desbloqueé todas las herencias que mis padres me habían dejado. Esta vez, no solo quería sobrevivir, también quería que Javier muriera. En la vida anterior, el ola de frío llegó repentinamente. Pero si aquel tren no hubiera atravesado las montañas, probablemente habría sido completamente cubierto por la nieve en un abrir y cerrar de ojos. Y nadie en el tren habría tenido posibilidad de sobrevivir. ¿Pero por qué? Si la temperatura fuera ya había descendido a 70 grados centígrados, ¿la temperatura fuera del tren se demoró un día en bajar? Me di cuenta de que esa zona de montaña podía tener una geología peculiar, así que inmediatamente consulté mapas y buscó documentos geológicos de la región. Después de días y noches sin dormir, finalmente encontré la respuesta. Aunque parecía un bosque espeso rodeado de montañas, en realidad, debajo del monte estaba en una zona geotérmicamente activa. Normalmente, en este tipo de lugares, había una zona volcánica o una zona de frontera de placas. Al descubrir esto, solicité permiso y me dirigí a la zona de montaña donde el tren se había detenido en la vida anterior. Durante este tiempo, siempre dije que estaba de viaje de negocios. Dado que trabajo en la industria de la logística de carga, Javier no tuvo ninguna objeción al oír que podría ascender y ganar más dinero después de regresar del viaje. Llegué a un condado cercano a la zona de montaña. Este condado, debido a estar al pie de una montaña, tenía muchos sitios de interés cultural y decenas de agencias de viajes locales. Pretendí ser un desarrollador de parques turísticos y negocié con estas agencias de viajes. Después de varias cenas con alcohol, algunos guardaron silencio y otros hablaron sin reserva. Después de una semana de exploración y entrevistas, finalmente descubrí un resort abandonado poco frecuentado. Según las agencias de viajes locales, el resort era una hacienda privada construida por el exalcalde bajo el pretexto de ser pública. Pero apenas se había construido durante medio año cuando el alcalde fue destituido por corrupción, y la construcción a medio terminar en la ladera de la montaña se convirtió en un proyecto abandonado. Hasta ahora, había estado abandonado durante casi 2 años. Me pregunté por qué, si este condado era un destino turístico, nadie continuaba desarrollando este lugar. Me dijeron que el lugar estaba a 7 u 8 kilómetros de camino de montaña del condado. Además de ser una hacienda privada para el alcalde, nadie se molestaba en ir hasta allí. Incluso me aconsejaron que no tuviera en cuenta ese lugar, diciendo que era un poco extraño y que siempre había personas desapareciendo. Tal vez el alcalde hubiera despertado algo y eso fuera lo que causó los problemas. Cualquier superstición era insignificante en comparación con el desastre natural. Cuanto más me decían que no fuera, más quería verlo. Alquilé un SUV y me dirigí directamente al proyecto abandonado. Después de recorrer el camino serpenteante, llegué a la ladera de la montaña y finalmente vi el proyecto abandonado. Miré la topografía y conduje el coche hasta el lugar más alto.
En comparación con algunos chalets impresionantes debajo, el lugar con una sección de camino de asfalto era más curioso. Evité algunos hierros sueltos y finalmente vi una entrada de cueva al final del camino. La entrada estaba muy bien hecha. 2 puertas semicirculares estaban selladas con una cinta adhesiva cruzada y en la cinta se escribía Tribunal 20. Parecía que estaba sellado el mismo día que el resto. Las personas de la agencia de viajes dijeron que este lugar se había desarrollado como un resort termal, pero en los chalets no había nada más que piscinas secas. ¿La clave estaba en la cueva? Para explorar esta zona de montaña, me equipé bien. Estacioné el coche en la puerta y empujé con fuerza la puerta. Era mediodía y la luz del sol iluminaba el interior de la puerta. El interior había sido previamente decorado con lujo por el alcalde. Parecía un gran vestíbulo natural, con más de 100 metros cuadrados de espacio, pero estaba vacío. Después de cruzar este espacio vacío, había una puerta de hierro doble con una escultura de un tigre. Abrí la linterna para iluminar el espacio dentro de la puerta de cobre y descubrí que había un pasillo escalonado giratorio hacia abajo desde esta puerta de tigre. Y al lado de la entrada del pasillo, había un ascensor. ¿Un ascensor en una cueva? Esto es demasiado sofisticado. En comparación con el espacio vacío fuera, este lugar parecía más un vestíbulo en sentido estricto. Con la luz de la linterna iluminando el camino, el suelo de mármol blanco parecía de un solo trozo y la barandilla de la escalera era de madera de roble de alta calidad. Este alcalde era muy rico. Tomé la linterna y miré alrededor. Al lado del ascensor, vi una puerta pequeña. La abrí y descubrí que era la sala de distribución eléctrica de toda la cueva. Tragué saliva y, con cautela, tiré del interruptor hacia abajo. Al instante, se escuchó el sonido de un motor y en poco tiempo, toda la cueva se iluminó, incluso el ascensor fuera se encendió. Aquí todavía hay electricidad. ¿No está abandonado? No podía creerlo. Tosé el interruptor y encontré que había una capa de polvo gruesa. Y encima del interruptor había otro, que decía paneles solares y generador de emergencia. En ese momento, una gran alegría me invadió. No esperaba que hubiera paneles solares y un generador de emergencia aquí. Mirando las 2 puertas de hierro separadas por más de 10 metros de la entrada, imaginé que en unos meses, cuando el ola de frío llegara y todas las carreteras debajo estuvieran cubiertas de nieve, este lugar no se convertía en una base segura perfecta para aislarse del frío exterior. ¿El alcalde se había planeado construir una casa segura aquí para evitar la responsabilidad? Conteniendo mi alegría, bajé por la escalera giratoria. En comparación con los chalets en la base de la montaña, esta cueva parecía haber costado más esfuerzo. Al bajar de la escalera giratoria, lo primero que vi fue un gran salón. El techo del salón era una cueva natural y el suelo estaba pavimentado con ladrillos de mármol natural. No había luces fuertes alrededor, todas las bandas de luz estaban incrustadas en la pared. Debajo de la pared, había piscinas secas y encima de las piscinas había un sistema de filtración, como si fueran para criar peces. Y la plataforma encima de la piscina estaba cubierta de tierra. En la tierra amarillenta y seca, había plantas tropicales marchitas. Estas plantas parecían haber sobrevivido gracias a la luz de arriba. Si no hubieran sido sin agua y luz durante mucho tiempo, quizás todavía estuvieran vivas. El mundo de los ricos, con este diseño discreto pero lujoso, era realmente sorprendente. Este salón parecía una zona de descanso. Al cruzar el salón, había 2 puertas en cada lado. Entré por la derecha para inspeccionar. El pasillo detrás de la puerta parecía sucio. Solo había iluminación básica en el pasillo. Siguiendo la luz, había varias habitaciones, como una sauna, un baño de vapor, una sala de karaoke, una sala de mahjong y una sala de cine. La decoración y la disposición de estas habitaciones estaban casi completas. Pero al mirar más hacia el fondo, encontré muchos objetos y baldes de pintura, como si no hubieran tenido tiempo de terminar la decoración. Pasé por esas cosas desordenadas y llegué al final. Allí, descubrí que fuera de la madera de piso que no estaba completamente pavimentada, se mostraba la estructura original de la roca. Entre las rocas cálidas y húmedas, había 7 u 8 piscinas termales de diferentes tamaños. El vapor cálido se elevaba. Miré hacia arriba y vi que la cima de la cueva no había sido renovada y mantenía su aspecto original. El vapor se dispersaba a través de un flujo de aire imperceptible. Parecía que la capa de roca en la cima tenía una fisura que se comunicaba con el exterior. Me incliné y toqué el suelo. Las piedras eran ligeramente calientes, alrededor de 40 grados. Parece que esta es la zona geotérmica mencionada en los documentos. Esto es como una calefacción natural. Con esto,
no importa cuánto frío haga afuera. Pasé por todas las piscinas termales y descubrí que había un espacio independiente más adentro. Pero la luz no se había instalado tan lejos y este lado parecía no estar completamente desarrollado. Encendí un pedazo de papel y lo lancé hacia ese espacio. Con el papel quemándose, de repente, un viento sopló y la llama se elevó. Parece que también hay circulación de aire aquí. Me fui hacia adentro con confianza, cuidando mis pasos y pegando una luz de emergencia inalámbrica en la pared cada vez que pasaba por un lugar. Después de pegar 5 luces grandes, finalmente llegué al final de la cueva. Mirando hacia arriba, descubrí que en la cima de este gran espacio había un rayo de luz solar brillante que se filtraba a través de una fisura del tamaño de un cuenco arriba. Me quedé sorprendida. ¿Hay un espacio al aire libre aquí? Apoyé la linterna en la roca arriba y descubrí que aunque la apertura parecía pequeña, en realidad estaba a más de 10 metros de mi posición. Entonces, el tamaño real no podía ser tan pequeño como parecía. Pero con esta distancia sin obstáculos, ¿el aire frío del ola de frío entraría por aquí? Pensando en esto, me agaché y toqué las piedras en el suelo. Afortunadamente, las piedras todavía tenían una temperatura caliente. Incluso si la nieve cayera, se derretiría inmediatamente. Recuerdo que en la vida anterior, esa nevada solo cayó una vez. Con esta distancia, incluso si cayera, sería como lluvia. Podía poner una piscina inflable de antemano y recoger el agua de nieve para regar las plantas verdes. Incluso si el aire frío realmente entrara en la cueva, solo necesitaba hacer una puerta de hierro antifrío en la conexión entre este espacio y la zona de las piscinas termales. Incluso si el aire frío bajara, no podría afectar al otro lado. Y aquí, también podía ser un principal canal de ventilación. Al pensar en esto, aplaudí y recogí las luces grandes. Volví por el mismo camino y entré por el otro lado para inspeccionar. Pensaba que el lado de las piscinas termales ya era sorprendente suficiente, pero el otro lado de la decoración me dejó sin aliento. Al entrar por la puerta del otro lado, descubrí que había una villa escondida dentro. Esta villa utilizaba la montaña para abrir algunas ventanas laterales. A través de las ventanas, se podía ver la situación abajo de la montaña y, al mismo tiempo, la luz solar podía iluminar el interior a través de ellas. En comparación con el exterior, aquí estaba decorado de una manera más cómoda y moderna, incluso no se podía notar que estaba en una cueva. El salón de la planta baja se podía ver completamente. Había sofás cubiertos con tela protectora, una televisión en una caja, un aire acondicionado en una bolsa de plástico e incluso una chimenea de leña construida. ¿No se llevaron y liquidaron estas cosas cuando se selló el lugar? No tuvieron tiempo y se olvidaron. Oh, como decía la agencia de viajes, este lugar está embrujado y nadie se atreve a entrar. Al recordar la cara de la familia de Javier en la vida anterior, me sentía tan resentida que ni siquiera quería pensar en ellos. Continué explorando la villa. La cocina aquí era sorprendentemente lujosa. Detrás del mostrador de mármol había un conjunto completo de electrodomésticos de alta calidad, como si estuviera en una cocina de hotel de 5 estrellas. El horno, el lavavajillas y el refrigerador estaban incrustados en los armarios. Incluso cuando extendí la mano, la máquina se abrió automáticamente al reconocerme. La villa entera tenía un lujo que parecía irreal. No miré más en la planta baja y subí rápidamente a inspeccionar los dormitorios y el baño. Los dormitorios, por supuesto, eran tan lujosos como nunca había visto. Lo que me sorprendió fue que, después de estar sellado durante 2 años, la taza del inodoro en el baño todavía podía desaguar. Miré el tubo y lo golpeé durante un rato, pero no podía entender de dónde venía el agua. Hasta que llegué a la pila y vi el agua cálida, suave y con un olor a azufre. Me quedé sin palabras. La gente se vuelve tan lujosa que incluso utiliza el agua termal para desaguar el inodoro. ¿Y el agua residual? Volví a golpear los tubos y busqué en la planta baja. Finalmente, descubrí que el tubo se dirigía a algún lugar dentro de la pared de roca. Parece que habían hecho un tubo de desagüe especial. Parece que esta villa es el lugar más completo de la cueva. Tiene un aspecto de que solo necesitas instalar los electrodomésticos y puedes mudarte directamente. Un proyecto enorme a medio construir que, inesperadamente, nadie tomó en su mano y finalmente me resultó barato. No puedo negar que esta cueva es perfecta como base, incluso no necesito desarrollarla más. Esta vez, tuve una gran cosecha. Volví por el mismo camino, subí el interruptor, cerré la puerta de hierro y volvió a pegar la cinta adhesiva. Después de hacer todo esto, me marché en el coche hasta el pueblo, alquilé un patio, 5 neveras y un camión de carga, y luego empecé a preparar durante 2 meses. Primero,
la seguridad de la vivienda. Aunque la capa de roca puede aislar el calor efectivamente, la zona de la villa, debido a las ventanas, tiene un rendimiento de aislamiento del calor mucho menor. A 70 grados centígrados, las ventanas comunes no pueden resistir. Deben ser reemplazadas por vidrios de material orgánico resistente al frío más sólidos. En la vida anterior, sobreviví durante 3 meses. Eso significa que, al menos durante 3 meses, no es posible recibir ayuda exterior. Debo prepararme para una guerra prolongada, así que la electricidad y el agua son cosas más importantes. Los paneles solares pueden soportar una temperatura mínima de 40 grados centígrados. Si quiero que funcionen durante mucho tiempo, excepto si los pego en la roca geotérmica. En comparación con esta posibilidad, es más seguro tener más generadores de diésel. Aunque así, también pedí muchos paneles solares. Si algún día se agota el diésel, todavía puedo considerar utilizar el espacio al aire libre para generar electricidad solar. Siempre es mejor tener 2 planes. En cuanto al agua, compré filtros frontales y purificadores de agua. Todos estos necesitan una gran cantidad de materiales de filtración. Al menos, deben poder funcionar durante 10 años. Después de perfeccionar la infraestructura básica, empecé a pensar en el almacenamiento de suministros, que era lo más fácil. Hay una zona vacía detrás de la piscina termal donde la luz solar ilumina y la roca del suelo tiene un calor geotérmico natural. Si trasplanto tierra lo suficientemente fértil, debería poder cultivar vegetales. Al mismo tiempo, también puedo criar algunos pollos aquí. Solo necesitan darles grano cotidianamente y vivirán. Hablando de grano, el arroz y la harina son los más escasos en la dieta diaria y solo se consumirán más y más. En un clima glacial, el trigo y el arroz son los más difíciles de cultivar, así que debo almacenar suficiente arroz y harina. Al pensar en esto, inmediatamente pedí toneladas de arroz, harina, aceite y otros alimentos a una fábrica de alimentos. Recibía las mercancías durante el día y las llevaba a la montaña por la noche. Y las verduras secas y todas las conservas militares son alimentos de emergencia y también los más resistentes al almacenamiento. Todas estas cosas las almacené en la bodega debajo de la villa en el camión. La bodega originalmente era una bodega de vinos. Probablemente, el alcalde fue arrestado demasiado pronto y no tuvo tiempo de poner vinos. En cualquier caso, estaba vacía, así que mejor almacenar cosas resistentes al almacenamiento. Además de los alimentos básicos, también pedí muchas galletas, dulces, comida rápida y bebidas en lotes. Viendo que los suministros de comida casi llenaban todo el salón subterráneo, la gente en el pueblo comenzó a sospechar del camión. Todos los días veían que un camión grande llevaba mercancías al patio y alguien comenzó a preguntar qué hacía. No me escondí y les mostré las neveras en mi patio y los snacks y bebidas. Dije que iba a hacer negocio de suministro de alimentos para los parques turísticos cercanos, así que estaba ocupado trayendo mercancías de aquí y de allá todos los días. Es verdad que había muchos parques turísticos aquí. En cualquier caso, una vez que el camión salía del condado, nadie sabía a qué parque turístico iba. Viendo que era tan abierta, con el tiempo, nadie preguntó más. Después de más de un mes, casi todos los lugares en la cueva que se podían llenar estaban llenos. Incluso el gran salón de la villa estaba lleno de cajas de suministros y la televisión fue trasladada a el dormitorio. En cuanto a las neveras, las había llevado a la cueva y congelado carne con anticipación. Después de la llegada del apocalipsis, esas neveras perderían su función y el espacio detrás de la puerta subterránea se convertiría en un almacén congelado natural. Y la transformación de las ventanas y el agua, las hice yo misma con una sierra eléctrica en el patio alquilado y luego llevé las cosas y las instalé personalmente. Además, aprendí algunas habilidades de un maestro para poder reparar cualquier problema en la cueva en el futuro. Lo más difícil de obtener eran los medicamentos y el diésel. Debido a que el alcalde fue investigado, las gasolineras cercanas no se atrevían a hacer nada fuera de lo normal. Solo podía ir con el camión grande a llenar el tanque de gasolina una y otra vez y luego extraer el combustible y almacenarlo en barriles. Después de hacerlo con tanta frecuencia, el gerente de la gasolinera finalmente aceptó mi dinero de 10.000 euros y me llenó un camión de barriles de gasolina por la noche. En cuanto a los medicamentos, sin permiso, no podía comprarlos en grandes cantidades y estos tienen una caducidad. Así que simplemente tomé más medicamentos de las farmacias cercanas cada vez. En algunos lugares, dándoles un poco más de dinero, también me podían recetar medicamentos prescritos. Se acercaban los 2 meses y Javier finalmente comenzó a sospechar. Viendo que no podía ocultarlo más, subí la última carga de artículos de diario al camión, lo conduje al estacionamiento fuera de la estación de tren y luego me marché en el tren de regreso a la ciudad.
Escuchando la señal de apagado en el teléfono, Javier frunció el ceño y miró alrededor con desconcierto. Sus ojos se posaron en dos agentes de policía. Estos dos agentes de policía estaban conduciendo a varios obreros con ropas sucias y rotas hacia la dirección de la comisaría. Javier, al verlos, como si hubiera visto a un ángel de la guarda, se acercó rápidamente y agarró la mano del agente de policía. «Señor policía, usted debe ayudarme. Mi esposa, las maletas y la ropa han desaparecido». El agente de policía lo miró de arriba a abajo. «¿Te llamas Javier Sánchez? ¿Cómo sabe usted?». Mientras hablaba, el agente de policía lo agarró por el brazo. «Me ahorro la molestia de buscarte. Ven con nosotros a la comisaría». Varios obreros, que originalmente tenían la cabeza baja, al oír el nombre de Javier, el hombre con una cicatriz en la cara, líder de ellos, levantó la cabeza y miró a Javier. «¿Tú escribiste la carta?». La mirada del hombre era algo feroz. Javier se estremeció de miedo y respondió apresuradamente. «¿Qué carta?». «No lo sé, señor policía». «¿Habrá algún error?». «Solo he perdido mis cosas, no he escrito nada». «Vale, estamos aquí para ayudarte a buscar. En un momento revisaremos las grabaciones de las cámaras y entonces lo sabremos». Viendo que la policía se llevaba a la gente fuera del vagón, abrí la air fryer y volteé las alas de pollo. Luego, puse una olla al fuego y cociné un plato de fideos instantáneos. También lavé algunas hojas de verdura y las puse en la olla, y luego frité un huevo. Cuando el caliente plato de fideos se sacó de la olla, Javier volvió a aparecer en la pantalla de la cámara de vigilancia. Javier tenía un manto delgado sobre sus hombros. Evidentemente, los agentes de policía, sintiéndole lástima, le habían pedido a la tripulación que le buscara una manta para los pasajeros. La comida que había comido durante el día ya se había digerido por completo. Con el estómago vacío y hambriento, cogió el teléfono y se dirigió hacia el vagón restaurante, sin saber que el vagón restaurante ya estaba cerrado de emergencia. Luego, un carrito de comida llegó al vagón de negocios. Javier se iluminó al verlo y sacó 50 euros para pedir un plato de arroz con ternera estofada. «Lo siento, señor. El arroz con ternera estofada cuesta 200 euros por plato». Javier se detuvo sorprendido. «¿200 euros? ¿Estás loco? No costaba 50 euros durante el día. ¿No estás inflando el precio porque me ves en el vagón de negocios?». El camarero que vendía los platos a la carta sonrió, pero antes de que pudiera continuar, alguien empujó a Javier hacia un lado. «Yo doy 600 euros, dame 3 platos». «Yo también quiero. Quiero el pollo kung pao, quiero 4 platos». «Ya he transferido 800 euros». Conforme los platos en el carrito se iban agotando, Javier finalmente se dio cuenta de que algo no estaba bien. «Quiero un plato». «No. 2 platos». Viendo que se habían transferido 400 euros, Javier tomó rápidamente los 2 platos de comida y volvió a su asiento. Pero solo tenía comida y no había agua. Tenía mucha sed, así que se levantó para comprar agua, pero descubrió que el carrito de comida ya se había ido vacío. La gran nieve afuera había parado, pero el tren todavía no podía moverse. Ahora sus maletas habían desaparecido y Sofía también se había ido. No podía seguir así. Javier recordó los snacks que el camarero le había dado cuando subió al tren. Había una botella media de agua mineral al lado de su pie, así que la cogió rápidamente y se la bebió. Al abrir el plato de comida que acababa de comprar por 400 euros, descubrió que la cantidad era miserable. El arroz era apenas la mitad del tamaño de un puño y había muy poca carne. Además de las patatas, solo había 3 trozos de carne de res. Pero en ese momento no tenía más opciones. Javier se comió rápidamente los 2 platos de comida. Luego, se limpió la boca y, rodeado del manto delgado, cogió el teléfono y me envió mensajes. «Sofía, ¿dónde estás ahora? Acaban de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia y dijeron que te descendiste del tren con tus maletas. ¿No ibas a volver a trabajar? ¿Qué haces bajándote en mitad del camino? Todas mis cosas están contigo. ¿Qué hago yo ahora que te has ido? Y además, ¿dónde está mi ropa? Está nevando fuertemente afuera y la comida en el vagón es demasiado cara. Rápidamente transfíreme algo de dinero». Sin embargo, Javier escribió durante un buen rato y no recibió ninguna respuesta. Yo estaba sentada frente a la pantalla de la cámara de vigilancia, comiendo las alas de pollo doradas y crujientes mientras miraba. Justo en ese momento, la voz del sistema volvió a sonar. «Advertencia, la temperatura exterior ha descendido a 30 grados Celsius.
Levanté algunos fideos calientes y los soplé, luego escuché gritos de lamento en la cámara de vigilancia. ¿Qué hacemos? He oído que en mi pueblo natal ya hace 70 grados Celsius. ¿Qué hacemos? No vamos a morir aquí. ¿70 grados Celsius? ¿Es posible sobrevivir a esa temperatura? Estoy acabado, no quiero morir, socorro. En realidad alguien viene a rescatarnos. ¿No se dijo que iban a buscar ayuda? ¿Dónde están los rescates? ¿Cuánto tiempo ha pasado y todavía no hay noticias? ¿Dónde están los agentes de policía de antes? Sí, busquemos a la policía. Aunque la temperatura exterior era muy baja, la calefacción dentro del tren estaba bien hecha y la cámara de vigilancia no se había visto afectada. Incluso se había activado el modo nocturno. En medio del caos, de repente se escucharon varios disparos. Vi que la persona que acababa de ir a buscar a la policía retrocedió rápidamente desde la puerta. Escuchen a todos, déjenme inmediatamente las cosas y salgan del vagón uno por uno. Si alguien se atreve a tomar algo, lo aprieto. Mientras hablaba, apuntó el arma hacia el hombre de la primera fila que estaba abrazando fuertemente su bolso. Al siguiente segundo, se escuchó un disparo y la sangre del hombre se salpicó en la cara de una mujer al lado. La mujer estaba tan asustada que ni siquiera se atrevió a emitir un sonido. Empezando por ti, salgan en orden. ¿Entienden? La mujer, con el arma apuntándole, asintió con miedo y luego se levantó temblorosa y se dirigió hacia la puerta trasera. Rápidamente, la gente de cada fila se fue más rápido. Casi todos los que quedaban se levantaron y salieron corriendo antes de que la persona anterior hubiera terminado de salir. Javier se escapó en ese momento. Viendo que el vagón de negocios se había vaciado, varios hombres comenzaron a buscar rápidamente los suministros que la gente había dejado. La comida y la ropa se apilaban en dos lados. Parecía que, al igual que en la vida anterior, iban a quedarse en el vagón por algunos días. Yo sabía perfectamente cómo habían actuado estos hombres en la vida anterior. No los iba a dejar tenerlo tan fácil. Dejé los palillos y presioné el botón de conversación de la cámara de vigilancia. Es el fin del mundo. ¿Cuántos días les durarán estas cosas? De repente, varios hombres saltaron de sus asientos como si se hubieran enojado. ¿Quién está hablando? Jefe, mira, aquí hay una cámara. Viendo que el arma se apuntaba hacia mí, sonreí y golpeé la mesa. Si quieren vivir más tiempo, les recomiendo que no destruyan esta cámara. El hombre con la cicatriz en la cara se puso en el asiento y estudió detenidamente la estructura de mi cámara. ¿Quién eres y por qué instalaste una cámara aquí? Tenía miedo de que mi hombre fuera infiel, así que antes de partir la instalé para grabarlo. ¿Quién hubiera pensado que sucedería esto? Señores, ahora no estoy en el tren y no tengo ningún conflicto de intereses con ustedes, pero sé que están atrapados en el tren, al igual que mi hombre. Espero que me lo busquen. El hombre con la cicatriz en la cara entendió de inmediato. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué debería ayudarte? Están atrapados en el tren. En unos días se les acabará la comida y morirán de frío. Pero mi hombre también está aquí. ¿Cómo voy a dejar que mi hombre muera? Por supuesto que quiero que esté vivo. Imagínense, si lo siguen, ¿no podrán vivir juntos? Al parecer, al sentir que lo que decía tenía sentido, varios hombres se miraron. Estamos atrapados en las montañas. ¿Dónde estás? Mi hombre se llama Javier Sánchez. Si me lo buscan, les diré mi ubicación. En el norte hace 70 grados Celsius. Afortunadamente, están en un valle y la temperatura no baja tan rápido. Salgan mientras la temperatura no sea demasiado baja para salir, de lo contrario, cuando el sistema eléctrico del tren se derrumbe, este vagón se convertirá en un ataúd natural al aire libre. Después de escuchar esto, el hombre con la cicatriz en la cara se puso más serio. Inmediatamente se volvió y se llevó a varios hombres a un lado para tener una charla privada. Se alejaron un poco, pensando que no los podía escuchar, pero se equivocaron. ¿Es verdad lo que dice esta mujer? Jefe, es verdad. En las noticias se dice que muchos lugares han sido enterrados. Solo en los garajes subterráneos y refugios antiaéreos la temperatura es viable para la vida. Nuestro vagón está lleno de ventanas. Si el sistema eléctrico realmente se derrumba, también nosotros moriremos. Dejemos de discutir. Su hombre todavía está en el tren. Mientras tengamos a su hombre en nuestras manos, no nos atreverá a mentir. Vamos. Viendo que varios hombres se dirigían hacia otros vagones con armas, me relajé y continué comiendo mi comida. Cuando estaba comiendo la tercera ala de pollo, varios hombres aparecieron ante mí arrastrando a Javier.
¿Mi esposa? No es posible. Le he llamado y el teléfono está apagado. Lifting my eyebrow, I immediately made a video call to Javier. Con un destello de luz, el salón lleno de suministros apareció ante ellos. Antes de que pudieran ver claramente, cambié la cámara a la frontal y luego seguí comiendo las alas de pollo en su presencia. Javier abrió los ojos desmesuradamente. Sofía, ¿dónde estás? Te he estado buscando durante tanto tiempo. ¿Por qué te descendiste del tren sola? ¿A dónde fuiste? Miré al hombre en la pantalla y me encogí de hombros. Nuestro jefe me ha asignado de repente para transportar una carga en la estación anterior. Viste que dormías profundamente, así que me marché primero. Ahora puedes ver que estoy en el almacén subterráneo de nuestra empresa. No estamos lejos. He oído que hay un fuerte enfriamiento afuera. Bájate del tren y ven a buscarme ahora. Mientras hablaba, le envié una ubicación. La ubicación era marcada por mí en el mapa. Al abrirla, varios hombres vieron que había una distancia de 3 kilómetros desde el tren. Rápidamente, varios hombres mostraron expresiones de dificultad. Normalmente, no parecía tan lejos, pero ahora la nieve afuera era casi tan alta como una persona. Estos 3 kilómetros se volvieron extremadamente lejanos. Veo que la temperatura afuera está descendiendo de nuevo. Si no partimos ahora, no podremos salir. Javier, no me importa a otros, pero tú debes encontrarme con vida. Hay comida en este almacén suficiente para varios años. Mientras hablaba, volví a mostrar el video cerca de los estantes repletos para que vieran. El hombre con la cicatriz en la cara sonrió con sarcasmo y rodeó el cuello de Javier con el brazo. Querida, no digas eso. No te preocupes, tu hombre, seguro te lo entregaremos sano y salvo. En cuanto terminó de hablar, se cortó la llamada de video.